Bienvenidos a POV Podcast y este es tu segmento favorito de la diestra, Mike's POV. Eternamente agradecido con Dios y con ustedes por el apoyo. Síganse suscribiendo al canal, enciendan el botón de la campanita, denle like al video, comparte esto con todo el mundo y deja tu comentario allá abajo y pasa por patreon.com/La Diestra y suscríbete al Patreon de La Diestra para que disfrutes de todo el contenido exclusivo que La Diestra tiene para ofrecerles, ¿ok? Y este programa es traído a ustedes por Ciclón Cero y sus nuevos sabores de Strawberry, Grapeberry, Watermelon y Lemon Splash. Y lo más importante de todo es que todos son cero azúcar y con una sola misión, mantenerte en, ¿ok? Y les sigo recordando que el 7 de febrero usted tiene una cita con nosotros a las 10 de la mañana frente al Tribunal Federal de Atorrey. Allí nos vamos a estar agrupando varios individuos y organizaciones para demostrar nuestro apoyo por nuestras Fuerzas Armadas, ¿ok? Así que ese día, sábado en la mañana, sábado 7 de febrero, debo decir, a las 10 de la mañana, frente al Tribunal Federal. Los esperamos. Esto es un evento familiar. Puede ir con su familia, puede ir solo, como usted quiera. Allí vamos a pasarla bien, vamos a hablar todo. Va a estar el elenco completo de La Diestra. Van a haber otras organizaciones y otros creadores de contenido. Así que usted no se lo puede perder. Y mire, se sigue intensificando la cosa allá. Estoy como Georgie Navarro cuando dijo conglomerado. Se sigue intensificando la cosa en el Caribe y en Latinoamérica. Y es que Trump pareciera ser que le acaba de declarar la guerra a Cuba. Claro, no estamos hablando de una guerra convencional, pero declaró un estado de emergencia en donde dice que Cuba es una amenaza por sus relaciones con los enemigos de los Estados Unidos. Y yo creo que este es el comienzo del fin del régimen cubano. Estas cosas ya las hemos visto anteriormente. Podemos ver la ruta que ya se trazó en Venezuela, que by the way, en el día de ayer sucedieron cosas históricas en Venezuela y vamos a estar también haciendo un video más tarde sobre esto. Así que pendiente, por eso le digo, dele like a este video, comente allá abajo lo que sea, su apoyo y comparte esto con todo el mundo porque usted aquí va a recibir un sábado el análisis de lo que está pasando en Latinoamérica, que a nosotros tanto nos afecta y nos interesa, como no lo va a recibir en ningún otro medio, ¿ok? Así que seguimos con Cuba. Ya nosotros hemos visto la línea de ruta, cómo fue que se fue trazando el camino para derrocar a Nicolás Maduro y comenzar ese proceso de transición hacia la libertad en Venezuela. Y ahora Donald Trump ha movido sus cañones y lo ha enfocado, por de alguna manera decirlo, en Cuba. Y hemos visto expresiones tanto del Departamento de Estado como el mismo Donald Trump diciendo sí, queremos que Cuba caiga, queremos que caiga en el 2026. Pero creemos que con tan solo nosotros meterle un poco de presión van a caer solo porque es que Cuba es un país detenido en el tiempo. O sea, Cuba se detuvo en 1959. Las situaciones en Cuba son muchísimo más precarias, peores. Están en una situación muchísimo peor, pero exponencialmente de lo que se encontraba o se encuentra el sol de hoy todavía Venezuela. Y por consiguiente, al Venezuela caerse, se le acaba el suplido de combustible, de petróleo a Cuba, combustible que ellos realmente tampoco utilizaban para mantener la isla prendida. Están saliendo los reportes de que Cuba cogía el petróleo que Venezuela prácticamente les regalaba y lo revendían. Ellos se enriquecían, hacían lo mismo que hacían los dictadores venezolanos. Pero en Cuba, con petróleo regalado de Venezuela. México trata de decir que va a suplir entonces petróleo a Cuba y otras naciones. Y Donald Trump dice 100% en las aranceles para todo el que le supla petróleo a Cuba. Yo creo que esta es la manera en la que los van a hacer caer. Las autoridades cubanas están diciendo que ellos tenían petróleo garantizado hasta un periodo de 60 días. Después de ahí, adiós que reparta suerte. Pero vamos a ver este reportaje de Telemundo donde ellos hacen muy buena explicación de lo que en Washington está sucediendo en cuanto a Cuba. Vamos a verlo. El presidente Trump ha emitido una orden ejecutiva en la que declara una emergencia nacional contra el régimen cubano, asegurando que representa una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. Bueno, y es que acusa al régimen cubano de alinearse con países y actores hostiles y grupos terroristas como Rusia, China, Irán y también los grupos Hamas y Hezbollah. Una orden que entró en vigor a la medianoche, ya hace algunas horas. Harold Santana nos amplía esto y mucho más. Adelante. Sí, en efecto, buenos días. La emergencia entró en vigor a las 12:01 de la madrugada
madrugada de hoy, 30 de enero. En esta declaración, el presidente Trump afirma que las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos y que la situación con respecto a Cuba representa una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, lo que da lugar a la declaración de una emergencia nacional con respecto a esa amenaza. Creo que Cuba no podrá sobrevivir. Así dijo el presidente Donald Trump anoche tras firmar una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional, al considerar que el régimen cubano representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. El régimen es un cáncer en nuestro hemisferio. La época de comprar tiempo, de pedir negociaciones, se ha acabado. Este jueves, los congresistas cubanoamericanos en el sur de Florida pidieron al presidente eliminar las remesas y los vuelos a Cuba. Tras el anuncio de la emergencia nacional, Carlos Jiménez, Mario Díaz Balart y María Elvira Salazar agradecieron la orden firmada por Trump y aseguraron que este año será el año de la libertad de Cuba. Anunciando que iba a poner 100% de aranceles a cualquier nación que estaba dándole petróleo al régimen cubano. La orden acusa al régimen de La Habana de violar derechos humanos, perseguir a opositores políticos y restringir la libertad de expresión y prensa, una realidad que quedó evidenciada el miércoles cuando algunos periodistas independientes y opositores fueron interceptados al intentar reunirse con el jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer. Las autoridades no quieren que ustedes se reúnan conmigo o con gente de la Embajada de los Estados Unidos. Por otra parte, el documento que declara emergencia nacional en Estados Unidos acusa al régimen de mantener alianzas con países considerados hostiles como Rusia, China e Irán y con grupos catalogados como terroristas. Washington también señaló la presencia de infraestructura militar y de inteligencia extranjera en la isla. Para utilizar su posición cercana geográficamente a los Estados Unidos con fines de altísima peligrosidad. La orden ejecutiva permite nuevas sanciones económicas, incluidos aranceles a países que suministren petróleo a Cuba y refuerza el control y seguimiento por parte del gobierno federal. Puede pasar algo similar a lo que sucedió en Venezuela. Obviamente todas las opciones están sobre la mesa. El secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Comercio serán los encargados de supervisar y determinar las medidas necesarias para enfrentar la amenaza, que según el documento de emergencia representa la dictadura cubana para los estadounidenses. Varias embajadas de Europa y América Latina en La Habana han activado planes de evacuación ante el aumento de la presión de Estados Unidos sobre la isla. Fuentes diplomáticas confirman que se están actualizando protocolos de emergencia y listados de ciudadanos extranjeros. Incluso empresas internacionales como la multinacional británica Unilever ya evacuaron a las familias de sus trabajadores. Ahí lo tienen. Varias cosas sucediendo. Yo voy a ser bien honesto. Esto, obviamente, de que Cuba en sí, Cuba solamente, el régimen, represente un peligro para los Estados Unidos, pues obviamente no. Pero todo esto yo creo que es otra escena más de lo que es la doctrina Don Road de buscar sacar estos enemigos de los Estados Unidos, de nuestro hemisferio y de América Latina. Y para aquí por años, o sea, hemos visto como si Cuba y Venezuela y otros países en Latinoamérica le abren las puertas a los enemigos de los Estados Unidos para que utilicen sus países como hubs, ya sea para terrorismo, para narcotráfico, para mover armas, para simplemente tener presencia y poder estar más cerca de los Estados Unidos a través de estos países. Por ejemplo, hace unos años atrás, pocos años atrás, en Panamá se retuvo un barco norcoreano con misiles proveniente de Cuba. Y recordando esa noticia, en aquel entonces el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, informó que un navío navegando desde Cuba con bandera norcoreana fue retenido por las autoridades panameñas por la sospecha de que llevaba misiles. El mandatario le dijo a la emisora Radio Panamá que el buque estaba tratando de contrabandear un equipo sofistificado de misiles a través del canal de Panamá. No se dieron más detalles, pero en su cuenta de Twitter, Martinelli difundió la imagen borrosa de un objeto tubular verde. Según dijo, fue encontrado entre un cargamento de azúcar. Panamá capturó el barco de bandera norcoreana proveniente de Cuba con cargamento bélico no declarado, informó el presidente panameño en su cuenta de Twitter. Dice que el material venía escondido en contenedores bajo un cargamento de azúcar. Así que no solamente, o sea,
dictaduras enemigas de los Estados Unidos como las de Norcorea metían barcos para traficar armas en Cuba. Eso es escandaloso. Los Estados Unidos no pueden, Estados Unidos como imperio no puede permitir eso. Nosotros no podemos permitir ni podemos querer que Norcorea esté simplemente moviendo armas por el Caribe así libremente. Además de eso hemos visto también, y esto sí no es un secreto, esto se da a puerta abierta, barcos de Rusia que continúan, barcos militares de Rusia que continúan constantemente visitando a La Habana o a Cuba en general, para demostrar las relaciones crecientes o su support por el gobierno cubano. Hemos tenido reportes desde el mismo Teherán, que también está a punto de caer, que decían que Cuba era el aliado latinoamericano más importante en cuanto a salud y otros sectores, que dice la noticia, de Irán. ¿Qué rayos le puede ofrecer? Vamos a sernos honestos. ¿Qué rayos le puede ofrecer Cuba en cuanto a medicina a Irán? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero yo no dudo que manden médicos en estas supuestas misiones y le permitan a Irán tener presencia dentro de Cuba, le dan armamentos a Cuba, operan sus drones, lo mismo que se estaba haciendo en Venezuela. Tenías estos países enemigos que están construyendo complejos de vivienda, infraestructura, entrenaban, escondían a sus criminales. Y esto ciertamente no se puede permitir. Pues Donald Trump dijo, vamos a acabar con todo esto, los vamos a sacar a los enemigos de los Estados Unidos que estén en cada país de Latinoamérica, los vamos a sacar. Los vamos a sacar. También Hezbollah, el líder de las relaciones internacionales de Hezbollah, llegó a expresar su apoyo hacia el gobierno, hacia la dictadura cubana. Así que esto son cosas serias, son relaciones serias, son cosas que los Estados Unidos simplemente no puede permitir en su hemisferio y a 90 millas de los Estados Unidos. ¿Ok? ¿Qué dicen los aliados o los aliados más importantes de Cuba ante todo esto? Bueno, pues básicamente el embajador de Rusia que está en Cuba dijo, papá, esto depende del gobierno cubano. Dice acá que la embajada rusa compartió los comentarios del diplomático embajador de Rusia en los que aborda el impacto económico que tendría el fin del petróleo venezolano para la isla y deja claro que la responsabilidad de buscar una solución recae en el gobierno cubano. A nosotros no nos llamen, a nosotros no nos pidan ayuda, nosotros estamos aquí, les damos suerte, pero no nos metan muy de lleno en esto, que nosotros no tenemos para responderle, ni nos vamos a buscar una pelea tampoco por los Estados Unidos a este nivel. Eso dice el embajador de Rusia en Cuba. Ahora, el embajador de Rusia en las Naciones Unidas dice que se le va a hacer difícil el camino para que caiga la dictadura cubana a los Estados Unidos, ya que descarta que en Cuba haya traidores que colaboren con los Estados Unidos como en Venezuela. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, descartó hoy que en Cuba haya traidores que colaboren con Estados Unidos como ocurrió en Venezuela con la captura de su líder Nicolás Maduro. En Venezuela, sin duda, tuvo lugar traición, una traición. Es algo de lo que se habla de manera totalmente abierta. Una parte de los altos funcionarios, de hecho, traicionó al presidente, dijo Nebenzia en declaraciones a la televisión rusa. Y añadió, ese numerito no funcionará en Cuba. Bueno, yo no creo que sea cuestión de que tengan que salir traidores de la dictadura cubana a cooperar con los Estados Unidos. Sin duda, yo sé que las debe de haber ya. Ya esto debe de existir, pero más allá de eso es que Cuba está completamente ahorcado. ¿Ok? Por el mismo gobierno cubano. Aquí yo vi que el Nuevo Día reportó de que Estados Unidos lo que está tratando de cometer es un genocidio en Cuba, privándolos de petróleo. Mire, no hay genocidio más grande en Cuba que el que ha causado el castrismo por los últimos 60 y pico de años, desde el 1959. No existe. Casi 70 años de dictadura, de miseria, de muerte, de opresión.
Y ya el pueblo no aguanta más. La misma dictadura, no gobierno, maldita sea la madre de la dictadura. La dictadura castrista ya no aguanta más. Tenemos el mismo Miguel Díaz-Canel diciendo tenemos que hacer cosas de otra manera. Pero no se les ocurre que a lo mejor la solución es abandonar la dictadura y el socialismo. Eso no se les ocurre. Pero él dice, estamos en condiciones precarias. Así no vamos a sobrevivir. Tenemos que hacer las cosas de una manera distinta. Así que yo no creo que depende ya de que funcionarios, dirigentes de la dictadura traicionen a Miguel Díaz-Canel ni nada por el estilo. Es que le cierran las puertas, le trancan la entrada de Cuba al mundo y Cuba va a caer solo. Cuba, porque es que no van a tener ni para enriquecerse los mismos dirigentes de la dictadura. ¿Ok? Ya por ahí están apareciendo grafitis en las paredes de La Habana de Viva Donald Trump. Imagínese usted, mientras en San Francisco, en California, están apareciendo stickers de Sapo Concho diciendo fuck ICE. En Cuba los cubanos están escribiendo en las paredes de La Habana Viva Donald Trump. Viva Donald Trump. Así que yo creo que es cuestión de tiempo. Yo creo que ya arrinconaron a la dictadura cubana. Yo creo que si bien ellos dijeron, si es cierto lo que ellos dicen, que en 60 días se les acaba el petróleo, esto les va a causar a ellos una crisis, pero sin precedente alguno, a pesar de todas las crisis que han ellos vivido. Y yo creo que la presión va a ser tanta y tanta y tanta que a mí no me sorprende si un día nos levantamos y la dictadura cubana ya ha abandonado el país. No tengo todavía muy bien claro cómo se daría ese proceso de transición. No tengo claro si ellos realmente abandonarían o dirían, ¿sabes qué? No nos toca otra que negociar con el gobierno de Estados Unidos y ver una transición como la que se está llevando a cabo en Venezuela. Pero, de que los Estados Unidos vayan a invadir Cuba, dificilísimo. En este caso, no lo veo. Yo dije que en Cuba, que en Venezuela yo pensaba que iban a invadir por alguna manera y hacer ataques pequeños, etcétera. Y pues resulta que eso sucedió. Pero Cuba, no creo, mano. Yo creo que Cuba ya con que le cierran la llave del petróleo, caen solos. Así que nada, déjeme saber su comentario ahí abajo. ¿Qué cree usted sobre todo esto? Lo voy a estar leyendo. Más tarde vengo con adelantos de todo lo que ha sucedido en Venezuela en las últimas horas. Datos sin precedentes que quiero discutir con ustedes. Suscríbase al canal, enciende el botón de la campanita, dele like al video, comente y comparta con todo el mundo. Nos vemos en la próxima.